Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Son las 11:07. Hoy 18 de junio. Vamos a estar, como lo dijimos la semana pasada, todos los martes entre las 11 hasta las 12 del mediodía. La semana pasada pues fue nuestro primer programa. Este espacio, le hemos puesto el nombre de Venezuela Somos Todos. Va a ser un espacio interactivo además. Ustedes pueden, a través de las redes sociales, a través del Twitter, enviarnos preguntas, información, comentarios. Utilicen el hashtag que es el numeral Capriles TV, y por allí pues bueno, vamos a estar recibiendo toda la información. Yo quiero recordarle a todas las personas que nosotros estamos pues realizando este programa, donde estamos invitando a algunos periodistas, que lo estamos realizando, pues iniciamos el martes y va a ser todos los martes. Es dada la situación que existe del bloqueo, de que hay pues sectores que desean que nosotros seamos invisibles, que las informaciones no le puedan llegar a cada uno de ustedes, que todo lo que ocurre en el país no podamos nosotros hacer nuestros planteamientos, nuestras propuestas, bueno, hacernos la comunicación más difícil. Esta es una alternativa, sin embargo depende de todos y cada uno de nosotros masificar esos medios alternos, defender a los medios que informan libremente, amplificar la voz de aquellos periodistas que informan libremente, que nos dicen lo que pasa en nuestro país, que no tratan de ocultar la realidad, que no tratan de censurar la información. Aquí nosotros la libertad es un derecho que tenemos todos los venezolanos, y es muy importante que nosotros podamos fortalecer esa comunicación libre. Esa es la intención que tenemos con este espacio, más allá de, me refiero de los temas que nosotros, los lineamientos que nosotros podamos dar. Ocurren muchas cosas, y para los venezolanos es muy importante que las informaciones lleguen. Entonces esa es nuestra aspiración desde este espacio. Yo quisiera darles la bienvenida y saludar a quienes hoy me acompañan durante esta hora. Aquí pues más cerca de mí, a mi lado derecho, a Richard Sanz del diario La Voz. Está pues aquí a mi lado izquierdo Johanma Prado de Noticias TVR. Yo no sé si nosotros podemos ponerle tenemos generador de caracteres, o todavía no estamos tan... Ponerle, todavía no. Bueno, hacia allá iremos entonces. Ponerles el Twitter de cada uno de ellos, la dirección personal y la dirección además del medio. En este caso, Johanma es de Noticias TVR. Vamos a salir también, o estamos en vivo por el canal TVR, canal en DirecTV 119, y en Intercable el número 19. Entonces, bueno, saludamos a todas las personas que también nos están viendo a través de TVR. Por allá, mi buen amigo Roberto Justi del Universal, quien le damos la bienvenida también. Por allá a Lisette Villafranca de Caracol Televisión, y por allá, que casi no la conozco yo, Ana Vanessa Herrera, que me ha acompañado, bueno, nos ha acompañado con Noticias 24 durante todos estos meses en nuestro recorrido por nuestro país. Y bueno, también le damos la bienvenida. Y por allá está Elvimar, que va a estar haciendo pues todo lo que significa la información que vamos recibiendo por el Twitter. Por el Twitter, recuerdo, utilizando el hashtag que es numeral Capriles TV. Por allí vamos a estar recibiendo, tú tienes ahí tu computadora, vamos a estar recibiendo todas las informaciones. La idea es que yo pueda hacer algunos comentarios y después abrir una conversación, que puedan ustedes, todas las preguntas, podamos responderlas, aprovechar al máximo. Yo quisiera, antes de hacer un comentario, recordarle a todas las personas que el registro electoral, que es un registro electoral
permanente, pero que tiene una fecha, es decir, el registro electoral está abierto durante todo el año, pero tiene cortes para los procesos electorales. El corte para la elección de diciembre, podemos hablar al respecto sobre la importancia de las elecciones de diciembre, porque son elecciones fundamentales para continuar nosotros construyendo el cambio que anhela la mayoría de los venezolanos. Ese registro electoral cierra el próximo 21, es decir, ya sería, hoy es 18, estamos hablando de esta misma semana, se haría el corte del registro electoral. Un dato que es importante, ¿no? En enero del 2012, habían 1.300 puntos para 9 meses de actualización y registro para las presidenciales del año 2012. En el año 2013, solamente han sido habilitados 150 puntos. Es decir, de 1.300 bajaron a 150 puntos, solamente 21 días de actualización y registro para las elecciones municipales. Estamos hablando, fíjense, de una disminución, pues, prácticamente un poquito más del 10%, cuando el registro electoral para las presidenciales de octubre del año pasado estuvo abierto durante 9 meses. Para estas elecciones que son importantísimas, solamente 21 días. ¿Qué reflexión les hago yo con esto? Que no hay interés de que se inscriban los nuevos votantes. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Seguir venciendo los obstáculos. Si usted ve que lo tienen calladito la inscripción en el registro electoral, que no quieren que ustedes sepan que está el registro electoral abierto y que la fecha de corte es el 21, porque ellos saben que todos los nuevos votantes están con el proceso de cambio, están con el progreso. Entonces yo aprovecho estos minutos para pedirle a todos los estudiantes, a todos los electores, inscribirse en el registro electoral que cierra el 21, sobre todo los estudiantes que están en la lucha, como están los trabajadores universitarios. Mire, el conflicto universitario no es un capricho ni de los trabajadores universitarios ni de los estudiantes, es una realidad que está viviendo nuestro país. ¿Qué hemos planteado nosotros? Un país que se ocupa de la educación es un país que se está ocupando del futuro. Nosotros vemos cuál es la situación que hay con la educación primaria, con la educación secundaria. Podemos hablar de estadística, podemos traer aquí cifras de cuánto se invierte en cada escuela nacional, cuánto invertimos nosotros, por ejemplo, en las escuelas estadales, en la dotación, en el funcionamiento, en lo que significa que el país pueda fortalecer la llave del futuro, que es la educación. ¿Qué hay detrás del conflicto universitario? Me refiero por parte del gobierno nacional. El gobierno quiere meterle la mano a las universidades, quiere controlar las universidades. Al gobierno no le gustan las universidades libres, ni que exista el centro para debatir las ideas plurales. Ellos quieren ponerle la mano. Si el gobierno quiere resolver el conflicto universitario, muchas gracias, nosotros le hemos dicho al gobierno, deje de regalar los recursos de los venezolanos en el exterior. Ahí está el señor Maduro, trasladándose en un avión de Cubana de Aviación, llegó a Portugal. ¿Usted cree que ese avión nos lo dan gratis? ¿Usted cree que es que, bueno, porque se dañó el avión, entonces le prestaron? Todo eso es pago. Aquí se regalan 4.000 millones de dólares por año al gobierno de Cuba. No es para el pueblo cubano, no es para el médico, no es el médico cubano que trabaja aquí en nuestro país. Pregúntele usted, agárrelo en calladito, porque no hay posibilidad de que eso salga por los medios de comunicación. Usted sabe qué le pasaría a un médico cubano si a través de una cámara expresa la situación, cuánto le pagan, cuánto es su ingreso. Ellos ganan muy poco. Aquí quienes se llenan los bolsillos son los del gobierno cubano, son 4.000 millones de dólares por año. ¿Qué le decimos nosotros al gobierno? Ustedes tienen ahí la posibilidad de resolver esto ya, dejen de regalarle el dinero a otros gobiernos, inviertan en las universidades venezolanas, entiendan que un país es a través de la educación que desarrolla sus capacidades.
que hay que fortalecer las universidades, que ustedes han malgastado los recursos, y el reclamo que hacen los trabajadores universitarios, como hacen todos los trabajadores del país, es un reclamo justo, no es un capricho, no es una agenda política que quieren desestabilizar. Mire, a los trabajadores universitarios lo que les interesa es que las universidades funcionen, sea cual sea el gobierno. A los estudiantes lo que les interesa es formarse, educarse, graduarse para el día de mañana tener una oportunidad. Entonces yo le reitero al gobierno nacional, ustedes tienen la posibilidad de resolver el conflicto universitario, solamente, me refiero, los recursos pudieran salir de los regalos que ustedes hacen. Dejen de regalar y ajusten el salario de los trabajadores, no solamente los trabajadores universitarios. Está también nuestro planteamiento del incremento del salario de todos los trabajadores del país, en un incremento que se dio de un 20% que ya se volvió agua por la inflación. Todos los trabajadores en el país quieren mejorar su ingreso. Es la mala política económica la que no permite que eso ocurra. Entonces, bueno, está en manos del gobierno nacional la solución del conflicto que hay con las universidades, y no tendrían que hacer mayor esfuerzo, sino simplemente cerrar el chorro que tienen abierto para financiar proyectos políticos en otros países. Bueno, yo quisiera darles la palabra a ustedes y podamos entonces abrir esta conversación. Si quieres empezamos contigo, Richard. Bueno, quería comenzar preguntándote sobre la situación de la escasez que nos ha impactado a nivel nacional. En el caso de la gobernación del estado Miranda, ¿qué herramientas, con cuáles recursos contaría la gobernación para que esta situación de escasez y desabastecimiento los mirandinos no los impacte de manera tan directa como ha ocurrido en todo el país? Que fíjate que, bueno, tengo que venir gente desde Oriente, de otras partes de Venezuela, a tener que comprar comida en Caracas, porque no hay. Bueno, fíjate, Richard, a mí me parece extraordinario que nuestro país se gane premios. Ojalá nosotros ganáramos premios internacionales todos los días. No solamente me refiero que sean nuestros atletas, nuestros deportistas los que destacan afuera, sino que se pudiera premiar políticas que se desarrollan o proyectos que se desarrollan en nuestro país. Este tema de la FAO, yo creo que detrás de eso hay otros intereses. Me dicen que la persona que está al frente de todo lo que fue, digamos, este premio es una persona que fue del gobierno del presidente Lula. Bueno, ya conocemos nosotros la posición pública, política, incluso el presidente Lula, cosa que lamentamos mucho porque creo que el estatus de líder que él tiene no era para meterse en los asuntos electorales de nuestro país. Algunos dicen que siempre detrás de eso lo que ha habido son grandes negocios, que lo que se han hecho son grandes negocios durante los últimos años, y que Brasil pues ha sido un gran vendedor a nuestro país, sin duda alguna, para beneficio de Brasil, más no para beneficio de nuestro país. Yo estaba viendo el informe de la FAO, aquí está, aquí lo tengo yo, precios de los alimentos en América Latina y el Caribe. Este es un informe mensual, habla de abril, es decir, el informe es de mayo, donde hace referencia a abril. Aquí está, abril hace el comparativo de la inflación, aquí está. Ustedes lo pueden ver en la cámara, las personas que si nos están escuchando, estamos hablando de un informe de inflación en América Latina y el Caribe de la FAO. Bueno, cuando usted analiza, usted va viendo todo lo que es el cálculo de la inflación de los países de América Latina y el Caribe. Fíjese, por ejemplo, la inflación mensual general y la alimentaria. Esto hace referencia a abril. Mayo fue aún peor que el mes de abril, me refiero a la inflación nuestra. El país que tuvo la peor inflación
alimentaria de toda América Latina y el Caribe fue Venezuela, 6.4%. Hay países que tuvieron en negativo, por ejemplo Bolivia, menos 1.1, es decir, que incluso tuvo una variación hacia abajo de los precios de los alimentos. Y es el caso de Venezuela. Y cuando se lleva anualmente, el único país que tuvo inflación, además de el caso, bueno, Brasil, en la alimentaria, los únicos países que tuvieron, o el país que tuvo la mayor inflación fue Venezuela, alimentaria anual, de 37%. Es decir, que el país que viene después, Brasil, 14%. Yo pregunto, y aquí está todo, la inflación mensual, un país como el nuestro, que tiene inflación de casi 40% en los alimentos, donde el salario mínimo no cubre la canasta alimentaria, donde el índice de escasez reportado, cifras oficiales, es de 22%, 21-22%. La escasez, cuando lo normal es 5%. ¿Dónde fue la FAO a hacer esa encuesta para darle un premio de las políticas maravillosas del gobierno nacional en materia de seguridad alimentaria? Para compartir, porque aquí no existe una seguridad alimentaria en nuestro país, y lo tienen que saber quienes no tienen ese problema. En nuestra Venezuela hay 3 millones de venezolanos que están en la pobreza extrema. En un hogar que está en pobreza extrema, es un hogar donde se come bien, donde usted tiene las 3 comidas, donde usted tiene una alimentación balanceada, donde usted tiene todo lo que significan las calorías que debe tener, que debe consumir, digamos, los alimentos que debe consumir una persona para poder tener la alimentación que corresponde. Entre el año 2001 y el 2011, la producción neta agrícola de nuestro país cayó 11.2%. El resto de América, del continente americano, creció 25.8%. La producción neta de alimentos en los últimos 10 años cayó 10.7%. El resto del continente americano creció 26.7%. El valor de las importaciones agrícolas en los últimos 10 años creció en Venezuela 255.1%. Yo no quiero pensar que ese señor de la FAO es como dice nuestro... Aquí están, sí, estadísticas de la FAO, Roberto. Aquí las puedes ver. Aquí está la situación de alimentos en nuestro país. Todo un trabajo de investigación que hemos hecho, más el informe que está aquí de la FAO. Yo no quiero pensar que también la diplomacia de aquella de Chequera Mata Galán también llegó a instituciones que en nada corresponde con lo que dicen los informes. No es quedarnos en esta discusión, vayamos a la realidad que vive nuestro pueblo. Porque ya conociendo al gobierno cualquier fotico, cualquier premio, se abraza a eso, no le importa cuál sea la realidad que viva el pueblo. Sino ahora ya me imagino que vamos a ver ese diploma, lo veremos mañana, tarde y noche, haciéndonos creer a los venezolanos que el país no hay escasez, que eso es un invento de algunos voceros, que eso es un invento de algunos medios de comunicación que quieren generar problemas en el país. Mire, la situación alimentaria en Venezuela está en su nivel más crítico. Y decirle al país que es que no hay escasez, si no hay desabastecimiento, si habrán leído los que dicen esas cosas, las propias cifras oficiales donde se reporta un índice de escasez de más del 20%. Hay de 60 productos de la canasta, hay 18, lo decíamos ayer, que no existen, no se consiguen. Entonces, oye, ¿cómo se resuelve este problema? Este problema no se resuelve ni con campañas mediáticas, ni con show, ni sacando operativos a la calle. Esto se resuelve, el problema de escasez, el problema de producción que hay en nuestro país, se resuelve generando confianza en la economía, que eso permita que venga la inversión,
que nosotros desarrollemos las más de 30 millones de hectáreas de tierra productiva que tenemos para que en nuestro país se produzcan muchos alimentos. Que usted vaya a un mercado, a una bodega, que usted vaya donde vaya y usted consiga los alimentos que anda buscando. Esa no es la realidad que hoy nosotros tenemos en nuestro país. Más bien hay una situación de profunda crisis, hay que decirlo, hay que repetirlo, para que quien tenga que corregir las políticas, que en este caso es el gobierno nacional, lo haga. Aquí están las cifras, Roberto. Así que, Richard. Sí, pero contextualizándolo en esa parte, pero en el estado Miranda, ¿cómo está la reacción? ¿Cómo ha sentido esa escasez? Bueno, mira. ¿Y qué herramientas cuenta la Miranda del Estado para combatir esta situación? Bueno, fíjate, nosotros a raíz del hambre, porque hay hermanos y hermanos venezolanas y venezolanos que pasan hambre, donde a esta hora muchos no han podido tener su desayuno y están pensando ahora cómo van a hacer para almorzar, o cuántos venezolanos se acuestan todos los días sin comer. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con el tema del hambre? Desarrollar el programa Hambre Cero. Y por allí se han atendido alrededor de 15.000 familias en nuestro estado. Pero sigue siendo insuficiente. Bueno, eso es un programa desde una gobernación. Esto tiene que ser un programa, una política nacional. Miranda no escapa a la situación del resto del país, Richard. Nosotros no somos una isla en Venezuela. Todo el índice de escasez no es, digamos, que está focalizado en un estado, está en todo el país. Entonces, estamos hablando 4 veces lo normal. ¿Cómo se resuelve la escasez? No es no es teniendo un montón de barcos parados. ¿Cuántos alimentos se pudrieron en el pasado? Tratando de resolver también, porque esto ha tenido altos y bajos. Entonces, ¿qué hace el gobierno ante una circunstancia como esta? Importar. No es con importaciones que se resuelve el problema de escasez y desabastecimiento. Es un pañito, es un mientras tanto. Aquí, para poder resolver el problema alimentario, tienes que invertir en el país, tienes que desarrollar la producción nacional, cosa que no ocurre. Si tú expropias las tierras, si tú le quitas a la persona que tiene su parcelita y le quitas la posibilidad de que produzca, porque andas en un supuesto plan de la revolución agraria que es puro cuento, ahí está el resultado. Entonces, yo ojalá, repito, que no sea esto de la FAO parte de la política esta de chequera mata galán, o que los compadrazgos políticos o los favores políticos también se pagan con este tipo de situaciones, porque la realidad que viven los venezolanos es otra, completamente distinta. Pero en el mismo orden, el presidente del Instituto Nacional de Estadística dijo hace un par de semanas que la escasez y el desabastecimiento era algo circunstancial, que se podía solucionar en 1 o 2 meses. ¿Cree usted que puede pasar así? Bueno, con ese cuento nos llevan desde hace rato. Dicen que la inflación se va a resolver en las próximas semanas. Que nos expliquen a los venezolanos cómo la van a resolver si la inflación más bien viene incrementándose. La inflación de lo que va del año 2013 hasta el mes de mayo, ya es igual a toda la inflación del año 2012. ¿Cuánto va a cerrar la inflación este año? La gran pregunta que nos hacemos los venezolanos. ¿40%? ¿50%? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la devaluación en la economía? ¿Cuál ha sido el incremento que han tenido los alimentos de diciembre hasta junio? ¿Cuál ha sido el incremento de los artículos de la canasta básica? Todo hacia arriba. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Un modelo que no funciona. Ese modelo que no sabemos, que pareciera que cada día, el país cada día se parece más, no es a Cuba, sino al modelo ruso. Ustedes conocen, ustedes tienen que averiguar, por ejemplo, el tema en Rusia. Unas mafias que están detrás de compras de medios, compras de
digamos, de sectores, de empresas, del sector productivo. Eso es lo que está, eso es lo que hay, eso es lo que pareciera que estamos viviendo los venezolanos. O sea, una mezcla del modelo cubano con temas de Rusia, es un poco, por lo visto, lo que estamos viendo. Ahora, el país está avanzando, progresando, la economía está fortaleciéndose, está cayendo la inflación, el incremento del salario del venezolano se está fortaleciendo, el salario del venezolano no. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a las personas? Que este modelo no funciona. Si el modelo no funciona, ¿quiénes podemos hacer que el modelo cambie? Los venezolanos. ¿Qué tenemos que hacer para que el modelo cambie? Organizarnos, fortalecer la organización, pedirle al compañero que no se ha dado cuenta que esto no funciona, que abra los ojos. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo ahorita. Ahora, la realidad la tenemos en la calle. Esa es la realidad que hay que cambiar. El problema económico tenemos nosotros que solucionarlo, pero la única forma de solucionarlo es sobre la base de un cambio del modelo, no hay otra. Roberto. Conscientes quizás de esa situación de crisis social y crisis económica que posiblemente o seguramente va a generar la escasez y el desabastecimiento, el gobierno ha iniciado una serie de acercamientos con factores que tradicionalmente rechazaba. Hay acercamiento al imperio, entre comillas, hay acercamiento a los empresarios apátridas, entre comillas, hay acercamiento a la Iglesia Católica con la visita al Papa, y uno supondría que viendo este cambio de actitud en relación con lo que se estilaba hasta hace poco tiempo, el próximo acercamiento podría ser hacia la oposición política, que es el gran excluido hasta el momento de esos acercamientos. ¿Qué actitud asumirías tú si el gobierno te propone un acercamiento y más allá un entendimiento? La posibilidad de crear una especie de unidad nacional para enfrentar la crisis. Bueno, yo creo, Roberto, que, y ha sido siempre nuestra visión, nosotros no desconocemos al país que piensa distinto a nosotros. Habría que preguntarle al gobierno si reconoce a la mayoría de los venezolanos. Si ellos quieren tomar como válido y creerse, como yo se lo dije al propio Maduro, si él se quiere creer el resultado del 14 de abril, si él lo quiere creer, pues de acuerdo a ese resultado, el 49% de los venezolanos no acompaña el proyecto de Maduro, si él quiere creerse ese resultado. Yo creo que hoy somos mucho más de lo que reflejó el 14 de abril. No tengo ninguna duda que nosotros hoy representamos la mayoría del pueblo venezolano. Es decir, la mayoría del pueblo venezolano está en la búsqueda de un cambio, quiere que el país tenga progreso y esa es la alternativa que nosotros estamos construyendo. Habría que preguntarle, repito, al gobierno, si quieren tomar como válido, si reconocen al 49% del país, porque hasta ahora no han dado ninguna señal de pretender reconocer al país que piensa distinto al gobierno, más bien... Proclamado tú, el ganador, habrías llamado... 100%, un gobierno de unidad nacional, absolutamente, lo he dicho. Con Giordani, la única manera... Giordani de ministro de Economía. No, porque creo que el ministro Giordani, que creo que es de los pocos en el gobierno que son honestos, y así lo digo públicamente, de repente el ministro Giordani esto le molestará, bueno, como reaccionan siempre cuando hay alguna palabra positiva de nuestro lado, pero creo que el ministro Giordani, no comparto sus ideas económicas y creo que su modelo es fracasado, pero creo que es un hombre honesto, el ministro Giordani. Sin embargo, no se trata que un gobierno de unidad nacional pase, Roberto, por dejar a algunos ministros de los que venían. Yo creo que un gobierno de unidad nacional pasa por un reconocimiento a quienes piensan distinto, incorporarlos en el desarrollo del país, respetar además las ideas que sean distintas y quien dice que algunas personas que puedan, digamos, representar a esa parte del país,
pudieran estar incorporadas en un gobierno, sin duda alguna. No los que están por razones obvias, pero sí personas que genuinamente, pues, bueno, tienen, digamos, que estar en lo que es yo no visualizo el desarrollo del país desde una sola parte, yo visualizo el desarrollo del país llamando a todos los venezolanos a desarrollarlo juntos, independientemente. Claro, ahí voy, Roberto. El diálogo es muy distinto al entendimiento o algo que llaman la cohabitación. El diálogo pasa por tener instituciones transparentes, el diálogo pasa porque no existan presos políticos, el diálogo pasa porque las instituciones, por ejemplo, que tienen su periodo vencido, se cumpla lo que establece la Constitución. Tú tienes rectores que tienen el periodo vencido, tú tienes el contralor que falleció y tú no has designado un contralor, tú tienes magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que también tienen su periodo vencido y tú no los has designado. Es decir, que el diálogo, para que sea diálogo, tiene que ser sincero, transparente. No es un reparto de cuotas, no es un reparto de cargos, es que se cumpla la Constitución y es que el funcionamiento del Estado sea transparente. Sobre la base de eso, yo siempre, no te quede ninguna duda y que no le quede ninguna duda a nuestro país, que nosotros estaremos para dialogar, para conversar, pero siempre con transparencia. El día domingo 14 de abril, Roberto, que es importante recordar, no quiero tampoco yo hacer, para darles la oportunidad a ustedes, porque si no nos encadenamos, pero yo quiero recordarle al país que el 14 de abril, una vez que nosotros se nos dio la información de que había un resultado ajustado, se conversó antes del boletín que emitió, digamos, que hizo público el Consejo Nacional Electoral, y yo le dije a Maduro, tú dices que ese es el resultado, yo tengo otro resultado. Yo creo que el resultado no se compagina, no es la verdad. Yo te planteo, dada lo ajustado del resultado, y le insistí muchas veces, tú no eres Chávez, ni pretendas ser Chávez, ni le llegas al tobillo a Chávez, y vamos nosotros a plantearle al país en un escenario como el que se vislumbra de una elección donde van a dar un resultado con una diferencia de un poco más de 1%, vamos a plantearle al país que los jefes de los comandos, del comando del gobierno y el comando Simón Bolívar, estén allí en el boletín y se acepte en la realización de una auditoría donde se revise la voluntad de nuestro pueblo. Bueno, ahí quedó la famosa, yo lo voy a consultar. ¿Cuál fue esa señal y esa demostración? Bueno, nosotros queremos que el país no entre en una crisis política. ¿Qué ha hecho el gobierno, Roberto? Tratar de borrar la realidad, lo que ocurrió el 14 de abril, tratar de meterlo en una gaveta, esconderlo, creer que con fotos internacionalmente o saliendo todos los días por televisión se compra la legitimidad, tratar de desconocer a la otra mitad del país y pretender, sobre la base de algo, de una fuerza o de un liderazgo que no existe, atropellar a la otra mitad del país e imponerle a la otra mitad del país o tratar de hacernos creer en apariencia que es que sí hay disposición de dialogar. Yo no creo que hay ninguna disposición de dialogar por parte del gobierno. Fíjate tú, el señor Maduro va ayer y se reúne con su santidad. Sale de la reunión con su santidad y al ratico otra vez decir improperio. Él no es Chávez. De repente la gente le aceptaba a Chávez la descalificación al otro sector del país, de repente le daban risa a los chistes del presidente Chávez, pero es que los chistes de Maduro no le dan risa ni a la gente que tiene al lado. Entonces, él tiene que entender que ni tiene los recursos, ni tiene el liderazgo, ni hay el liderazgo en el gobierno, y si él tiene en este momento, él está al frente del gobierno por circunstancias, él tiene que entender que como está planteada la situación en el país es inviable, Roberto. No hay forma que este modelo y sobre la base de este liderazgo nuestro país salga adelante. Esto está, como va ahora, esto va a claudicar. Está
directos, están yendo directos para meter al país en un barranco. Nosotros queremos que el país se vaya por un barranco, todo lo contrario. Por eso hemos llevado esto, y se lo digo siempre a las personas, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, con mucha firmeza, pero entendiendo que nosotros queremos construir en el país un piso lo suficientemente sólido para que permita enrumbar a nuestra Venezuela por el camino del progreso, que es el que nosotros creemos. Y en base a eso que usted está diciendo, yo quisiera preguntarle, porque recientemente además lo nombraron jefe de campaña de la oposición para las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. ¿Cómo van a hacer ustedes para llamar a los opositores si están impugnando las elecciones, si creen que les robaron las elecciones, no confían en el árbitro, el TCJ no se ha pronunciado? ¿Cómo le van a decir ustedes a ese 49%, según el resultado del Consejo Nacional Electoral, que vaya a votar el 8 de diciembre, si eso no se ha resuelto todavía? Mira, vamos, le respondo a Lisette, vamos con el Bimar y regresamos contigo. Y si no, ponemos a Roberto a moderar aquí. Bueno, que tiene más experiencia, creo que es el que más experiencia en televisión tiene, ¿correcto? Bueno, Lisette, tu planteamiento, la pregunta es, yo creo que vamos a tener muchas oportunidades para hablar sobre el tema. Ahora, yo le digo a los venezolanos, ¿cómo llegamos nosotros hasta aquí? ¿Cómo nosotros hoy tenemos una bandera de lucha, me refiero sobre el 14 de abril? Porque decidimos luchar, organizarnos, fortalecer nuestra organización, fortalecer la unidad y dar la lucha. Yo no concibo que nosotros hoy somos, yo digo que somos la mayoría. Y la mayoría, y fíjense, el gobierno dice que tiene un resultado, nosotros decimos que hay otro resultado. Sin embargo, si se tomara ese resultado que dice el gobierno, o sea, si el gobierno, que era la reflexión que le hacía a Roberto ahora, mira cuál es la fuerza que ha tenido que reconocer el gobierno a través de sus instituciones, ¿qué hubiese pasado si nosotros, cuál sería el escenario, la circunstancia o nuestra fuerza o nuestra organización si nosotros no hubiésemos votado el 14 de abril? El 9 de marzo, Lisette, habían personas que me daban una palmadita a mí aquí en el hombro. Me decían, compañero, mire, caramba, usted va para el matadero. Usted va, mire, oye, somos solidarios contigo. Yo sé que es difícil, pero a ti te toca inmolarte. Yo le dije, yo no voy, esto no es, nosotros no vamos a dar un testimonio el 14 de abril. Y esa fue cuando yo asumí la candidatura, el 10 de marzo, ¿qué le dije al país? El Tribunal Supremo de Justicia está secuestrado, el Consejo Nacional Electoral está secuestrado, tenemos todos los recursos del Estado en contra, tenemos todas las instituciones en contra, tenemos todo, la chequera, todo en contra. Pero ¿qué le digo yo al venezolano que vive en Urumaco? ¿O qué le digo yo al que vive en Santa Elena de Guairén? ¿O qué le digo yo al que vive en Guiria? Que vive en una vivienda de tabla, o que, bueno, a esta hora está poniéndose las manos en la cabeza para saber con qué le va a dar de comer a su familia. ¿Qué le digo? No, yo no voy a luchar. Yo voy a esperar que la señora Lucena me dé las condiciones que yo quiero, o yo voy a esperar que un magistrado me diga esto, me diga aquello, o me llame alguno de los que nuestro pueblo llama los enchufados, mira, te vamos a dar estas condiciones si tú participas, o vamos a entendernos. Nosotros tenemos que entender que esto es una lucha contra eso, contra el poder, a favor de los venezolanos. ¿Qué otro mecanismo de lucha existe que no sea organizarse y participar? La Vinotinto. Tengo la chaqueta de la Vinotinto. ¿Qué pasa si el árbitro nos pita un gol y todo el mundo vio
que el gol lo hizo con la mano como Maradona, por ejemplo, y perdimos el juego. Entonces, y no lo pitó el árbitro. Entonces el próximo juego nosotros no jugamos. No, nosotros tenemos que jugar, fortalecer y hacer más goles para que si ocurren situaciones como esa, no exista forma de que nos roben el juego. Esa es mi visión de este proceso. Así se lo dije al país el 10 de marzo. Yo no le he dicho al país nada, yo le he dicho al país, esto es una lucha por la verdad. Y las elecciones municipales, aquí hay que cambiar todo. Se lo decía una señora, ayer hacía un comentario, teníamos un gabinete ampliado con todas nuestras parroquias de Miranda, y yo le decía, mire, yo ayer conversaba, yo le decía, mire, mi querida señora, una señora que me agarró en la farmacia y me preguntó, mire, ¿usted cree que hay que votar el diciembre? ¿Y usted no cree que si el 14 nos robaron, nos van a volver a robar el 8 de diciembre? Y le digo, señora, ¿y si no votamos? No va a haber falta de que ni siquiera hagan el esfuerzo de robarnos. Les vamos a entregar todo. O usted se me va a poner un fusil y se me va a ir al Ávila. Y entonces usted va a armar la toma del poder, usted la va a... No, yo no. Ah, bueno, usted es demócrata, ¿verdad? Entonces, ¿cómo luchan los demócratas? Con su constitución, con sus leyes. Cada elección organizándose y fortaleciéndose y teniendo más gente. Nosotros tenemos que sumar más gente. Y sí le dije, señora, los alcaldes tienen que cambiar. Los alcaldes se les venció su periodo. Ah, ¿los vamos a dejar a ellos? O sea, le vamos a entregar. Eso no lo hicimos ya en el 2005. ¿Y cuál fue el resultado? Fíjense, magistrados, todos de ellos, asamblea, todos de ellos, y cambiaron las cosas. O las instancias internacionales hicieron que cambiaran las cosas. Es un testimonio lo que nosotros estamos haciendo. Un testimonio, me refiero todo lo que es la lucha contra estas instituciones. Pero nosotros tenemos que entender que la lucha que estamos dando significa para que esas instituciones cambien. Ahorita estamos en una situación muy testimonial, alertando al mundo, desenmascarando las instituciones, porque yo creo que nuestro pueblo cuando ve eso dice, ah no, a mí no me gusta eso, yo me voy con el proyecto del progreso. Entonces, Lisette, no hay en nuestra visión, no hay nosotros, la mayoría se demuestra es participando. La mayoría se pone en evidencia, es participando, no puede ser por aplauso. Ya nosotros hoy sabemos en cuáles son las mesas donde votan fallecidos. No es que un muerto sale de la tumba y va y vota, como han querido hacernos creer. No, es que hay un vivo, vestido de rojo, como bien lo dijo Liliana Hernández, que va y vota por el muerto. Y el CNE está como Shakira, ciega, sorda y muda, ¿no? Como la canción de Shakira. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se cambia eso? ¿Viendo los toros de la barrera o tomando el toro por los cachos y diciendo aquí hay más gente y vamos a derrotarlo y sabemos dónde votan los muertos y sabemos dónde hacen las triquiñuelas y sabemos dónde hay las trampitas aquí y allá? Entonces, si tenemos más gente, tenemos las posibilidades de derrotarlo. Y nosotros, conclusión, Lisette, nosotros tenemos que cambiar aquí. No descartemos nosotros a futuro, no descartemos que a futuro tengamos nosotros, por ejemplo, que ir a un cambio en la Constitución. No lo descartemos. Que a futuro de repente tenga en el país que venir nuevamente un proceso constituyente. No lo descartemos. No está planteado ahora, pero no lo descartemos. Porque para que este país pueda funcionar, no solamente se trata que yo esté, me refiero, que yo hubiese estado hoy en Miraflores. Aquí hay que cambiar el funcionamiento del Poder Judicial. No para tener jueces aliados a una otra causa política, no, para que funcione el sistema de administración de justicia. Nosotros tenemos que cambiar los alcaldes, nosotros tenemos que cambiar el Consejo Nacional Electoral, nosotros tenemos que cambiar cómo funciona la Fiscalía, cómo funciona la Contraloría. Tiene que venir un cambio absoluto en el funcionamiento, porque esto ya se venció. La muerte del presidente Chávez cerró un ciclo en Venezuela. Por más que estos quieran tratar de darle y darle y darle, eso como me dijo el otro día una persona del PSUV, me dijo, flaco, con Chávez se acabó, con la muerte de nuestro comandante, se acabó la revolución. Esa es la realidad que yo creo que hay en el país. ¿Qué pasa con los recursos del TSJ que están esperando respuesta?
Es una buena pregunta. Señores magistrados, la justicia extemporánea, tardía, no es justicia. Ni siquiera, fíjate tú, estamos hablando del proceso electoral nacional, ni siquiera resolvieron la admisibilidad del recurso. Fueron recusados por razones que explicamos los magistrados de la sala electoral, por sus vínculos con el partido de gobierno, y ni siquiera la admisibilidad. Eso es una raya frente al pueblo venezolano y frente al mundo. ¿Qué ha hecho el TSJ? En mi opinión, los magistrados que tienen que tomar las decisiones, bueno, han quedado peor frente a todo lo que significa la demora en resolver los recursos. Vamos, Elvimar, perdona. Tenemos algunos tweets que llegaron a través de @capriles.tv. También les recordamos que pueden comunicarse con nosotros utilizando el hashtag CaprilesTV. A esta hora hay más de 6.000 personas conectadas a través de capriles.tv y los mensajes que nos llegan es: el tiempo pasa y Maduro se apoltrona cada día más, seguimos luchando, dice Rups 2121. También otro de los mensajes que nos llega dice: ¿cómo usted solucionaría el problema de las divisas? Lo pregunta el señor JF Guillén. Más mensajes llegan a través de la cuenta de Twitter. Si no recibes respuesta positiva a nivel internacional y el TCJ declara improcedente la impugnación, ¿cuál es el siguiente paso? Lo pregunta el señor José Javier Ocanto. Bueno, sobre el tema, para no quedarnos tendremos oportunidad de ahondar más sobre lo del tribunal y todo lo que tiene que ver. El tema de las divisas, la producción petrolera, por ejemplo, también ha caído. Y fíjate, tú decías, bueno, el acercamiento con el imperio y todas estas cosas. Yo siempre he creído que no hay nada que le gusta más a un enchufado que ir para Disney World. Siempre lo he creído, Roberto. De repente ese acercamiento lo que hay son un pocotón de visas por allí para poder resolver el viajecito para Disney World. Mira, yo no veo el tema de las divisas, por eso hacía el comentario de los Estados Unidos. Las divisas, así serán las contradicciones que tuvieron que pedirle a Chevron prestado 2.500 millones de dólares. Me refiero a Chevron, que es una empresa emblemática del imperialismo de los Estados Unidos. Y ahí estaba, firmaron el señor Ramírez, firmando con la persona representante de Chevron un crédito para nuestro país. Siguen endeudando a nuestra Venezuela. ¿Por qué siguen endeudando el país? Porque las divisas son insuficientes, porque ha caído la producción petrolera, porque le prometieron a los venezolanos que iba a aumentar la producción petrolera. Nosotros deberíamos a la fecha estar produciendo 3.400.000 barriles de petróleo. Estamos 2.700.000, por ahí andamos. Más lo que se regala. De eso se regalan todos los días. En el caso de Cuba, se van unos 120.000 barriles de petróleo diario, que son regalados, que de eso la mitad las agarra el gobierno cubano para el consumo y la otra mitad las vende. Con la verdad ni temo ni ofendo, eso es lo que pasa. Todos los días, que lo sepa nuestro pueblo. Y nos venden aquella creencia que es que no, que eso significa asistencia en salud, que eso significa asistencia en materia deportiva. Eso es una coba. Eso es dinero que le quitan a usted para regalárselo y mantener y financiar el régimen político en otro país, donde no hay democracia además. Entonces, el problema de las divisas es que la producción petrolera es insuficiente y como usted no genera más divisas y usted importa hoy, usted ha aumentado las importaciones, el año pasado fue el año de mayor importación en la historia de Venezuela, entonces no le alcanzan las divisas y por eso tiene que endeudarse, pedir prestado. ¿Quiénes pagamos las consecuencias de eso? Todos los venezolanos. Porque además a nuestro país, dada la situación del modelo, el financiamiento es muy caro, muy costoso. Somos el país en el mundo que tiene los financiamientos más costosos. Entonces, ¿cómo podemos producir más divisas? Desarrollando el turismo,
revisando la política cambiaria, que es un desastre, el CADIVI, que es un foco de corrupción, donde reconocido por el propio gobierno se han perdido 25.000 millones de dólares. Son muchas cosas las que hay que hacer para que nosotros podamos tener más divisas, pero ¿cuál es la apuesta más importante que tenemos los venezolanos que hacer? A nuestro país, a la producción nacional, al hecho en Venezuela, a la producción propia. Ana, perdón, que nos quedan poquitos minutos. Carri ha dicho reiteradas oportunidades que quiere primarias. Hay una realidad dentro de los municipios. Las personas, a pesar de que haya habido un acuerdo hace un año, tal vez no aceptan al alcalde, tal vez no quieren a ese alcalde y quieren una cara nueva, y tienen el derecho las personas también de tener unas elecciones primarias para su municipio, porque hay que estar claros, gobernador, no es lo mismo una elección nacional a una elección municipal, como no es lo mismo una nacional a una de gobernaciones. Entonces nosotros queríamos saber cuál es su posición al respecto de este clamor que a veces lo hacen los pueblos o a veces lo hacen las personas que también hubiesen sido candidatos o eran candidatas con respecto a las primarias. ¿Y qué sucede o cómo lo piensa usted afrontar cuando sus propios candidatos están en pugna? Ya no es solo llamar a votar con un TSJ o con un CNE en contra. Estamos hablando de llamar a votar cuando yo quiero este candidato, pero a mí la Mesa de la Unidad me obliga a este. Bueno, lo peor que podemos hacer nosotros es parecernos a los enchufados. Nosotros, en el año 2012, se celebraron unas primarias históricas, además, para nuestro país. Unas primarias donde hubo récord de participación. No ha habido unas primarias en el mundo con ese récord de participación. O sea, nos tenemos que sentir orgullosos de lo que construimos, de lo que logramos. En el gobierno eso no ocurre. Es el dedo, reparto de cuotas, el cartel se reparte las candidaturas. Un cartel. Y el cartel se reparte las candidaturas. En el caso de la unidad hay pluralidad. Elegimos muchos candidatos a través de un proceso de primarias en el año 2012. No es responsabilidad de los candidatos, ni culpa de la mesa, ni responsabilidad de nosotros que las elecciones municipales se hayan dilatado tanto para su realización. Ese proceso de primaria fue muy costoso, tuvo todo un esfuerzo por parte de todas las organizaciones políticas. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que la pluralidad, que el debate, que expresar nuestras ideas siempre va a ser un elemento positivo dentro de la unidad, porque aquí hay debate, democracia. La unidad la hemos construido con democracia. Construir la unidad tampoco ha sido fácil y nosotros tenemos que seguirla fortaleciendo. La tarjeta de la unidad fue la tarjeta más votada en la historia de nuestra Venezuela. No ha habido una tarjeta en la historia del país que haya recibido tanto apoyo. Sacó más de 1.200.000 votos de diferencia con el partido de gobierno, para que nos demos cuenta de la importancia y de la fuerza que tiene. ¿Qué quiero yo decir? Que dentro de esa pluralidad, bueno, hay personas que pueden expresar sus ideas. Mira, a mí no me gusta este candidato, a mí me gusta el otro candidato, está bien. Pero yo quiero dejarlo muy claro, Ana. Los candidatos donde yo voy a ser jefe de campaña, que para nada eso, más bien yo lo que quiero, la jefatura de campaña, yo lo dije, yo me pongo a la orden porque yo fui alcalde, las alcaldías son fundamentales, los alcaldes, las alcaldesas, para el cambio en nuestro país. El cambio tiene que ser de abajo hacia arriba. Yo creo mucho más en un cambio de abajo hacia arriba. Entonces, para mí, ayudar a los alcaldes, yo fui alcalde, que nosotros podamos tener alcaldes comprometidos con el progreso en el país, eso nos va a permitir seguir avanzando, eso va a significar avanzar más rápido hacia el país de progreso que queremos los venezolanos. Ahora, los candidatos a los cuales yo me he puesto a la orden son los de la mesa, los que se eligieron en la unidad. Esos son los candidatos. Todo el que se ponga fuera de la unidad, bueno, lamentablemente quedará como una persona que no quiso más bien, como dice, sumarse al proceso de cambio. En esto las reglas están y las reglas son para cumplirlas. Nosotros no podemos ser como los del gobierno, que las reglas, si se van a revisar las reglas, bueno, son una decisión de la unidad. Ahora, las reglas están firmes, todos hemos aceptado las reglas, todos acatamos.
caso de Guanípa, no hay marcha atrás con respecto, por ejemplo, al caso de Latillo. Yo creo donde que la el mesa... candidato murió y todavía hay una Ana, pugna el AD, Latillo, ya hablaremos de casos particulares, pero son 335 municipios en el país. Las reglas, nosotros no hemos hecho trajes a la medida en ninguna circunstancia. No, Capriles no es un caudillo que decide candidatura o pone el dedo en un sitio o pone el dedo en otro, no. Nosotros, mis candidatos son los candidatos de la unidad y yo estoy con la unidad. Y yo voy a hacer todo lo que pueda para seguir fortaleciendo la unidad. Ahora, perdón, Richard, eso no excluye que existan conversaciones en los municipios. Hay candidatos que están hablando entre sí, hay candidatos y precandidatos. De repente, mira, yo tengo una mejor posición que la tuya. Ah, bueno, ¿tú estás dispuesto a apoyarme? Sí, yo estoy dispuesto. Los consensos se pueden seguir construyendo. Los consensos no se han agotado. Existe la posibilidad de seguir construyendo consensos. Caso de Latillo, por ejemplo, ya para no dejarlo en el aire. El Latillo no va a realizar un proceso de, lamentablemente, oye, José Manuel era nuestro amigo, nuestro hermano. Falleció José Manuel, ahí no hace falta hacer un proceso de primaria. El 8 de diciembre se elegirá al nuevo alcalde o la nueva alcaldesa y decidirán los electores sin ningún tipo de trauma, que compitan los candidatos. Ese es un municipio donde no hay ninguna posibilidad que algún enchufado le meta la mano. Entonces, bueno, nosotros, ahí está resuelto el caso de Latillo. Cada partido presentará su candidato, llevará su tarjeta y la unidad igualito se va a tener porque va a haber un victorioso. Ahora, yo creo, repito, que es distinto en otros municipios. En otros municipios, si tú divides a dos, gana un enchufado. Entonces tú no puedes dividir la fuerza de la unidad. Y creo que aquí esto significa porque todos y cada uno de nosotros nos desprendamos de nuestros intereses personales, sino abonemos al interés colectivo. Esa es la disposición que creo yo que tiene la inmensa mayoría. Solamente una cosa, Enrique. Ajá, para ir terminando. Para terminar. Ha sido impresionante aquí en la cuenta de Twitter la cantidad de gente que me pide que te pregunte el caso específico de Maracaibo. O sea, aquí la gente pregunta, necesitamos el pronunciamiento del líder Enrique Capriles sobre el caso de Tomás Guanipa, que quiere, Juan Pablo Guanipa, que pretende unas nuevas primarias, y en el caso de Evelyn Trejo, que es la ratificada por el equipo permanente de la MUD, por todo el mundo en la unidad. Mira, Richard, Juan Pablo, primero, vaya mi palabra de consideración y respeto a todo el liderazgo del Estado Zulia. El Zulia es un estado progresista, Maracaibo es una ciudad progresista. El 14 de abril dimos una demostración contundente. Ahí estamos, esa es nuestra fuerza. Juan Pablo ha hecho un planteamiento, pero hay unas reglas, hay una mesa de la unidad, hay reglas que todos tenemos que acatar. La unidad decidió que la candidata es Evelyn Trejo de Rosales, esa es la candidata de la unidad, esa es la candidata para el 8 de diciembre. Cualquier cambio, si se llegase a presentar, sería la unidad la que tiene que tomar la decisión, no es Capriles el que toma la decisión. Yo soy absolutamente disciplinado. Yo soy yo creo que las reglas, Richard, en un momento dado, para el 12 de febrero, cuando yo competí en las primarias por la candidatura presidencial, había una disposición que permitía que cuando un gobernador iba a competir en las primarias presidenciales, si en ese estado se iban a realizar primarias, las primarias se realizarían después. Sin embargo, la unidad decidió contra Capriles, porque yo fui a competir en las primarias presidenciales, pero las primarias de Miranda se realizaron el mismo día de las presidenciales. Entonces, si yo no hubiese resultado favorecido en las primarias presidenciales, bueno, yo me hubiese quedado sin poder participar en las primarias de gobernador. Después que pasó por la vía del consenso, después del octubre, bueno, Carlos me dijo, compañero, usted
usted tiene que continuar al frente de la gobernación, yo quiero que tú continúes al frente de la gobernación, yo cedo mi aspiración y tú asumes. Y así se logró el consenso y por eso el 16 de diciembre yo fui el candidato a la unidad, gobernador reelecto en el estado Miranda. Yo creo que las reglas, Richard, están para respetarlas. Y esa ha sido mi posición, sea mi hermano, sea mi amigo, sea quien sea. La unidad tiene sus candidatos. Si hay alguna candidatura que se va a revisar o algún caso que se tiene que resolver, hay otros casos en el estado Táchira que hay que resolverlo. Bueno, ya se anunciarán, pero siempre en el marco de la unidad, no fuera de la unidad. El que se ponga fuera de la unidad, mi opinión es que se pone del lado del gobierno, porque al final abona es al terreno del gobierno. Si usted divide a la fuerza democrática, a la fuerza del progreso, usted está favoreciendo al gobierno. Lisette, para terminar contigo. Sí, sé que ya se acaba el tiempo, pero no puedo perder la oportunidad para preguntarle si va a volver a Colombia. 100%. No, en realidad lo que voy a ir a buscar los aviones y me voy a venir en los aviones, vamos a ir a buscar, el próximo viaje a Colombia va a ser a ir a buscar los aviones que tenemos nosotros por allí escondidos creo que Caracol hizo una investigación del supuesto y es un terreno y creo que no hay nada, ¿no? Monte y Culebra. Nuestro director de noticias hizo esa investigación y creo que fue Monte y Culebra, Google ¿no? Maps, sí. Pero no, en realidad quisiera, es ya un tema más serio, preguntarle, estaba planificado, usted había hablado de una gira por la región. Y bueno, el primer país fue Colombia, el primer presidente que lo recibe es el presidente Juan Manuel Santos. Quería preguntarle si usted ha tenido comunicación con algún otro presidente de la región. Se había dicho que usted iba a Perú, que el próximo país que podía visitar era Perú, y quería saber si todo este alboroto que se armó a raíz de su visita y de su reunión con el presidente Juan Manuel Santos ha hecho que esa gira esté en stand-by. Y por supuesto si algún otro presidente ha hablado con usted. Bueno, para ir terminando, ¿no? Porque ustedes saben que como dicen, si no somos disciplinados también en el tiempo, entonces la próxima semana vamos a hacer 2 horas, 3 horas y así. Y la idea es que podamos hacer un programa de 1 hora. Aprovecho tu pregunta. Yo voy a continuar llevando la voz de la mayoría de los venezolanos a otros países. Es muy importante que nosotros levantemos en América Latina la bandera de la democracia, la bandera de la alternabilidad y la bandera del progreso. Dada la circunstancia que estamos viendo en nuestra América Latina, no puede ser la diplomacia de la chequera la que impere en nuestros países. No puede ser la diplomacia basada en el tema petrolero la que impere, que esté por encima de principios democráticos, que en nuestra América Latina no haya alternabilidad. Yo voy a seguir levantando esa bandera y la voy a seguir llevando a nuestra América Latina. Yo aprovecho tu pregunta y respondo que vamos a visitar, los próximos países que vamos a visitar van a ser Perú, Brasil, Chile y muy probablemente México. Esos son los próximos países que están en agenda. En los próximos días lo voy a estar anunciando cuál va a ser la próxima visita, pero nosotros vamos a continuar recorriendo nuestra América Latina. En algunos casos, si nos va a recibir el jefe de Estado o no nos va a recibir, Roberto, para mí es un tema, digamos, mi visita no va sobre eso. Yo no ando buscando, a diferencia que anda buscando Maduro, yo no ando buscando fotos para mostrar fotos. Nosotros estamos llevando la voz de la verdad de la mayoría de los venezolanos. Queremos que recorra toda nuestra América Latina y sí quiero, Roberto, yo sí levanto la bandera de la democracia en América Latina, la voy a levantar. Creo que tenemos una responsabilidad no solamente a lo interno de nuestro país, sino también con el resto de América Latina. Hay muchos países en América Latina que lamentablemente están con la visión de cambiar sus constituciones, de colocar las reelecciones indefinidas, de ir construyendo no proyectos de país, sino proyectos personalistas, proyectos bueno, lo que
conocemos nosotros de un solo partido, de una sola posición, y yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad, dado lo que hemos construido, de que eso no ocurra en nuestra América Latina. Hace un momento hizo una referencia a la corrupción. ¿Qué opinión se merece lo que pasó en Indepavis, ya que el presidente Maduro dijo que el único delito que se merece fusilar es la corrupción? En su pasada gestión de... Mira, pudiéramos hacer un programa completo sobre el tema de la corrupción del gobierno. Yo lo que sí le digo, si este gobierno quisiera hacerle frente realmente y con sinceridad al tema de la corrupción, se queda sin gobierno. O sea, si ellos van a hacerle frente, que van a fondo con el tema de la corrupción, se quedan sin gobierno. Por eso mi comentario, creo que de los pocos que se salva el ministro Giordani. Y así hay que decirlo. Y no es que vengo yo hoy aquí a defender a nadie, no me corresponde a mí, ni necesitan tampoco que alguien les defienda. Pero si eso es un doble discurso, eso es una perolata, podemos hablar a detalle. Yo, por ejemplo, soy de los que pienso que en vida el presidente Chávez no se hubiesen dado compras de medios de comunicación como los que hemos visto. Esas son cosas que están pasando en la era post-presidente Chávez. Son cosas que estoy seguro nunca hubiesen ocurrido. Nadie se ha puesto a investigar de dónde vienen los recursos, los millones de dólares detrás de cada una de esas compras. Qué raro que nadie ha dicho nada, ¿no?, del lado del gobierno. Cuando hay, y eso lo podemos hablarlo después a detalle, cuando hay muchas emisoras de radio, por ejemplo, que tienen 2, 3 años en Conatel esperando que le firmen el permiso y no pasa nada, y otros en cuestión de horas cambian y logran lo que quieren en Conatel. Pero eso es para hacer todo un programa al respecto. Yo quisiera agradecerles a todos que me hayan acompañado. Sé que hay muchas cosas que nos quedaron y quiero pedirle excusas a Elvimar. La próxima semana mejoramos todo lo que es la parte de hacer este espacio interactivo. Quiero invitarlos a todos, quiero agradecerle a todos los portales, a todos los medios que nos han transmitido, que nos han dado la oportunidad de llegar a todos los venezolanos, y quiero invitarlos hoy a las 7 de la noche a través de capriles.tv. Nosotros vamos a retransmitir este programa que salió un poquitico después de las 11 y ya son las 12:15 de la tarde. Quiero agradecerles a todos su audiencia y bueno, mañana estaremos continuando nuestras actividades por nuestra región de Barlovento, siguiendo en la construcción de este camino de progreso, donde yo invito a todos que lejos de bajar la guardia, subamos la guardia. Son muchos los problemas que hay en nuestro país y nos requiere que estemos luchando activamente para que consigamos la solución que esperan todos los venezolanos. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz tarde y que Dios bendiga a nuestra Venezuela.